Jóvenes, a ver, entonces, continuando con lo que habíamos ya iniciado en la semana anterior acerca de la comunicación, ¿no? Decíamos que la comunicación, pues, tiene distintas partes, ¿no? Sobre todo, pues, normalmente conocemos la comunicación verbal, ¿no? Es decir, el habla, la comunicación en- entre las personas mediante las conversaciones, ¿ya? Y es la llamada comunicación lingüística o verbal, ¿no? La cual puede ser oral, pero también podría ser escrita, ¿no? Es decir, la comunicación verbal, eh, mm, el lenguaje, palabras, ¿ya? Podría ser oral, ¿ya? Por una parte, o podría ser escrita. Eh, pero también, aparte de la comunicación verbal, que podría ser oral o podría ser escrita, ya tenemos la comunicación no verbal, ¿ya? Es decir, símbolos, señas, imágenes, eh, mm, la señalización, eh, la publicidad, ¿ya? Entonces, y incluso el mismo lenguaje o la comunicación corporal, ¿ya? Es decir, lo que las personas comunican mediante sus gestos, mediante la posición en la que se sientan o están parados o eh, la forma como se están expresando, ¿no? Corporalmente. Muy bien, pero también tenemos de que la comunicación ya se establece entre emisor y receptor. ¿Ya? Entonces podríamos tener una comunicación bilateral, ¿ya? Cuando hay dos partes, ¿ya? Es decir, hay un emisor y un receptor, y el receptor no necesariamente debe ser una persona, es decir, de una persona a una persona, ¿no? Sino podríamos tener de que el receptor puede ser todo un público. Pero aparte de la comunicación bilateral, también tenemos la comunicación unilateral, ¿no? Es decir, podríamos tener pues el caso de eh, un investigador, un investigador que eh, está estudiando, analizando un caso y el investigador, para poder avanzar en su estudio, en descubrir el caso que está estudiando, investigando, eh, sostiene un diálogo, podríamos decir un monólogo, ¿no? Es decir, una conversación o una comunicación unilateral, ¿no? Se plantea preguntas y las responde mediante su investigación. Muy bien, entonces,
tendríamos, pues, ¿no? De que la definición que habíamos visto acerca de eh, la comunicación verbal, ¿no? La cual utiliza palabras mediante las cuales se transmiten mensajes articulados, y esos mensajes articulados eh, me- emitiendo sonidos, formando signos lingüísticos, morfemas, palabras, ¿ya? Eh, Signos que representan los objetos y hechos de la realidad. Y al unirlos mediante reglas de la gramática se construyen mensajes eh, más o menos complejos, ¿no? Es decir, las oraciones. Y estos representan nuestros pensamientos, ¿no? Es decir, las oraciones representan nuestros pensamientos. Eh, y el pensamiento de las personas muchas veces puede llegar a ser complejo, ¿no? Sobre todo cuando eh, tenemos pues ya conocimientos especializados sobre diversos temas, ¿no? O las personas, los especialistas que van avanzando, investigando sobre un determinado tema y pues la profundidad del conocimiento se hace bastante avanzado, ¿ya? Y pues el lenguaje muchas veces llega a ser bastante complejo, ¿no? Surge eh, un lenguaje propio en cada ciencia. Y así tenemos, por ejemplo, ¿no? El lenguaje eh, que usa, por ejemplo, el abogado, el lenguaje que usa el ingeniero, el lenguaje que usa, por ejemplo, eh, los médicos, ¿ya? Entonces, cada profesión, ¿no? Va generando su propio lenguaje y, y muchas veces eh, una palabra puede tener distintas, eh, distintos significados, ¿ya? Dependiendo de la profesión. Eh, un ejemplo de ello es cuando, por ejemplo, un, un abogado eh, habla de eh, la demanda y, por ejemplo, tenemos a un economista que también puede hablar de la demanda. Aparentemente son palabras que podríamos decir son iguales, pero el abogado cuando habla de demanda entiende una cosa y cuando el economista habla de demanda entiende otra cosa. Para el abogado, demanda implica plantear una acusación, un, el inicio de, de una litigación o de un juicio, ¿no? Contra una persona, contra una empresa. En cambio, el economista, cuando habla de demanda, se refiere a la
cantidad de compra por parte de los consumidores, ¿no? Tenemos entonces que para el economista demanda implica pues eh, cantidad de compra o en todo caso podríamos decir implica la acción de los compradores de adquirir un producto. ¿Ya? Entonces ahí tenemos de que una misma palabra eh, puede ser interpretada de distintas maneras por dos profesionales de distintas ramas, ¿no? Y así podríamos encontrar muchas otras. Aquí también hacer hincapié, ¿no? Acerca de el código lingüístico, ¿ya? El código lingüístico viene a conocerse también como los idiomas, ¿no? Y eso está, pues, dentro de la comunicación verbal o la comunicación oral, ¿no? ¿Ya? Entonces, cada cultura, ¿no? Debido al proceso histórico, pues, de eh, cada lugar, mm, de cada territorio, ¿ya? Va a tener un signo lingüístico, ¿no? Es decir, un idioma. Y ese idioma pues tiene una parte oral y una parte escrita, ¿no? La cual pues, también, ¿no? Implica comunicación. ¿Ya? Entonces la comunicación oral tenemos de que utiliza palabras pronunciadas por la voz, eh, intervienen elementos incluso no lingüísticos como la entonación o el volumen, ¿ya? Y además, la comunicación oral tiene importancia en las señales no verbales, ¿ya? Es decir, las expresiones, ¿no? Tanto expresiones del rostro como las expresiones con las manos, ¿no? Del interlocutor, ¿no? Y justamente a esas expresiones que realiza el orador, ¿ya? Se le conoce como gestos, ¿no? O gesticulación, que también tiene importancia, ¿no? Como estamos viendo acá, ¿no? Tiene la importancia de las señales no verbales. Y por otro lado, pues, un idioma también tiene la parte escrita, ¿no? La comunicación escrita, en la cual tenemos de que básicamente, pues, se trata de la escritura, ¿ya? La cual contiene sonidos en las letras que forman las palabras. ¿Ya? Y esta comunicación escrita suele reservarse para actos más formales, ¿no? Es decir, para lo académico, lo profesional u otros.
¿ya? Entonces, la comunicación escrita, ¿ya? Es muy importante porque mediante la comunicación escrita se, se va a poder hacer llegar el pensamiento, la comunicación, eh, se transmiten ideas, eh, cultura, conocimiento a distintas personas, a, a cientos de personas se puede comunicar mediante la comunicación escrita y también a lugares muy distantes. Pensemos, por ejemplo, en el siglo XII o ¿no? Entre el 12 y 13, cuando se inventa la imprenta, cuando se crea la imprenta, ¿no? Y pues con la creación de la imprenta, por ejemplo, uno de los libros que se va a difundir es, por ejemplo, la Biblia. Y la Biblia, pues, al imprimirse, ¿no? Empieza a llegar a muchas partes del mundo y se hace llegar una forma de pensar, una forma de ver el mundo, ¿no? Una doctrina. Ese pensamiento que era pues de repente particular de un grupo humano, ya, se va a poder extender y llevarse a distintas partes, ¿no? Mediante el papel impreso, ¿no? Entonces, la comunicación escrita pues tiene esa capacidad, ¿no? De poder eh, transmitir esa comunicación a través del tiempo y el espacio, ¿no? Mediante la comunicación escrita, pues, bueno, eh, por ejemplo, eh, de que aparezca, pues, el correo electrónico, ¿ya? Esta comunicación escrita se hacía mediante las cartas, ¿no? Y las personas se comunicaban a la distancia, ¿no? De repente entre pro- provincias, distritos, regiones, ¿ya? Y pues había que esperar días, tal vez hasta semanas o incluso hasta meses para que la persona reciba una carta eh, y más todavía para que la persona responda a la carta. En la actualidad, pues con el correo electrónico, el WhatsApp, esa comunicación escrita pues es mucho más rápido, ¿no? Eh, al instante, como se dice en tiempo real, ya nos podemos estar comunicando de manera escrita, ¿no? De manera oral, ¿no? Por una llamada telefónica, con personas muy distantes.
Bueno, ahí tenemos el tema de los gestos, ya las personas mediante los gestos también están comunicando, ¿no? Vemos ahí pues que, por ejemplo, un apretón de manos, una expresión de la mano eh, haciendo un símbolo de B, que implica pues, ¿no? Victoria, triunfo. Bueno, las fotos de las personas que vemos pues haciendo el gesto de sueño, cansancio, eh, y pues tenemos una caricatura donde hay un individuo que al parecer pues está derramando una lágrima, ¿no? ¿Ya? Y, y también tiene un pañuelo, lo cual implica pues, ¿no? Posiblemente que está teniendo una emoción fuerte, ¿no? ¿Ya? Entonces, mm, la comunicación no verbal, ¿no? La comunicación no verbal, ¿ya? Utiliza signos que no son lingüísticos, sin embargo, también comunican. Por acá también tenemos, pues, el tema de, por ejemplo, los dibujos, los iconos, que también se usan para comunicar, ¿no? En el, eh, en el primer caso, ¿no? Acerca de estas flechitas que vemos, eh, por ejemplo, a veces lo vemos, pues, eh, en los laboratorios, ¿no? Eh, los iconos, los iconos que también hacemos uso, por ejemplo, así, eh, aparecen mucho, ¿no? Como alternativas de comunicación en el WhatsApp. Eh, Muchas veces eh, se hace bastante uso de estos iconos en vez de responder eh, con palabras. Las personas prefieren responder con iconos, ¿ya? Que expresan ciertas ideas, emociones de las personas, ¿no? Por ejemplo, los símbolos para indicar varón o mujer, ¿no? Ya, también símbolos que se usan mucho, pues, ¿no? Eh, en, en las calles, sobre todo en los servicios públicos, ¿no? En los lugares públicos. Vemos también, por ejemplo, los símbolos para indicar eh, el tiempo, ¿no? El sol radiante para decir que el día está despejado, ¿no? Un lugar, una zona está despejada, el, mm, un sol eh, ligeramente cubierto por una nube para decir, pues, ¿no? Que es un día eh, o que una zona, un lugar está con nubes, ¿ya? Solamente la nube, eh, la llovizna, lluvia, chubasco, tormentas, granizo, nieve, bueno, distintos símbolos que se usan para indicar, pues, una, una situación climática. ¿No? Acá tenemos más iconos que también están transmitiendo eh, comunicación, ¿no? Incluso, ¿no? Sonidos,
eh, el sonido el sonido de los teléfonos, por ejemplo, ¿no? Los teléfonos que, bueno, hoy en día mucho usamos, ¿no? El teléfono móvil o celular. Eh, por ejemplo, para las llamadas le podemos poner un determinado sonido. Para los mensajes de correo podemos usar otro sonido. Para los mensajes de WhatsApp podemos utilizar otro sonido. Por ejemplo, un sonido muy conocido es el de las ambulancias, ¿no? Eh, o el sonido de los patrulleros también, ¿no? Es conocido. Por ejemplo, en el tránsito también, ¿no? Cuando un policía de tránsito hace sonar su silbato, también es conocido, ¿no? Característico, y está indicando ciertas mm, que se debe tomar ciertas actitudes por parte de del transportista. En la vestimenta, ¿no? En la comunicación no verbal, la vestimenta también comunica señales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la vestimenta del médico o enfermeras, ¿ya? Incluso entre las enfermeras también hay vestimentas distintas, ¿no? ¿Ya? Las que se visten de blanco, las que se visten de turquesa, eh, indica diferencias, ¿no? En el caso de de la vestimenta de los policías, también es característico, ¿no? Ver esa vestimenta con esos colores fosforescentes. En el caso de los militares también, ¿no? Ver pues el traje de camuflaje que usan los militares ya inmediatamente nos hace ver o indicar que se trata pues de personas que pertenecen a un determinado conjunto o unidad militar. Podemos diferenciar, por ejemplo, pues a los miembros del ejército, la marina, la aviación, por sus uniformes. Por ejemplo, en el deporte, ¿no? Podemos diferenciar a los futbolistas, por ejemplo, por ejemplo, los que juegan tenis, no tienen otro traje. Eh, los que practican otros deportes también, pues, ¿no? Tienen sus trajes o vestimenta particular. Y rápidamente podemos eh, conocer de qué deporte se trata, ¿no? Por la vestimenta. Mm, Bueno, en el caso de las formas y colores, ya tenemos, pues, por ejemplo, mm, nos indica nos indica eh, un cuadro que, bueno, podríamos decir, también conocido, ¿no? Ya, a ver si alguien identifica
el cuadro que está presentando en ese momento en la diapositiva. Jóvenes, a ver, ¿alguien identifica de qué cuadro se trata el que está Me lo presentando? guardo. Parece una pelea, profesor. Ujú, sí. Gente gritando, se ve, profe. Es Animales una obra de Picasso, pero no y recuerdo el personas. nombre. Ujú. Se Sí, ve un toro, un caballo. Parece una pelea entre los hombres y los animales, mm, ya. Ujú. profesor. Profe, ¿se llama Guarnica? Sí, así es. Se llama Guernica. Ujú. Es una pintura bueno, un pintor famoso, Salvador Dalí, español, y lo pinta aproximadamente mm, 1935, ¿no? Aproximadamente, ¿ya? Durante la Guerra Civil Española. ¿Ya? Y lo pinta vamos a decir, para justamente, ¿no? Expresar esa guerra civil que fue bastante cruenta, ¿no? Entre los españoles. Y sobre todo por bueno, en la Guerra Civil Española surgieron dos bandos rivales, ¿no? Los llamados, eh, por un lado, los republicanos y de otro lado los conservadores, los que defendían pues al rey, defendían lo que se llamaba pues el status quo. ¿Ya? Los republicanos querían desaparecer justamente eh, la, las viejas tradiciones españolas, ¿no? De la del rey, ¿no? La figura del rey eh, y la monarquía en España. Y ocurría pues de que en esos años había una difusión del socialismo que estaba en apogeo. Entonces, este grupo de republicanos tenía un poco esa tendencia, ¿no? Eh, hacia el socialismo. Eh, Mientras que el otro bando, el bando conservador, el bando que defendía al rey o defendía la monarquía, defendía pues eh, las tradiciones españolas, defendía pues eh, incluso, ¿no? La forma de organización social eh, y la política tradicional. Ocurrió que, bueno, esta guerra aproximadamente duró casi 5 o 6 años, ¿ya? Eh, y la que finalmente los conservadores ganaron, ¿no? Es decir, se impuso el bando que
defendía al rey. Y es por eso que hasta la actualidad, ¿no? España conserva su monarquía, ¿no? Se hizo de una manera bastante cruenta también, ¿no? Mediante la imposición de la fuerza militar eh, y eh, un gobierno autoritario de justamente, ¿no? El militar que estuvo al mando de mm, estuvo al mando de las fuerzas militares, ¿no? Que comandaban este grupo, ¿ya? Llamado Francisco Franco. Bueno, eh, sobre el cuadro, ¿no? Sobre el cuadro, Salvador Dalí eh, pinta esta pintura, este cuadro un poco así, podríamos decir, extraño, ¿no? Le llaman también eh, una expresión surrealista, ¿ya? Y que como vemos, pues, ¿no? Expresa dolor, expresa pelea, expresa, pues, podríamos decir, un desastre, ¿no? ¿Ya? Y eso es en conmemoración al bombardeo que sufre justamente un pueblo, ¿ya? Una población llamada Guernica. ¿Ya? Y es el bombardeo que el bando de los conservadores hacen sobre este pueblo, ¿no? Sobre esta población, eh, donde habían, pues, donde se identificaba a muchos de estos pobladores como republicanos. ¿Ya? Entonces, bueno, esta pintura, ¿no? Este cuadro, mm, en estos años, ¿no? Hace conocer al mundo, ya, sobre esta agresión brutal, ¿no? A esta población. Bien, a ver, acá tenemos, por ejemplo, también el tema de los olores y los gustos, ¿no? Como comunicación no verbal. Vemos, ¿no? De que el caso de los perfumes transmiten, pues, ¿no? Un olor eh, y en este caso, pues, los perfumes o los olores también, ¿no? Están comunicando, ¿no? ¿No? Dan cierta comunicación a las personas acerca de los gustos, ¿no? Bueno, ahí tenemos una serie de comidas mm, que si lo vemos, pues, en la publicidad, ¿no? O en las imágenes junto a los restaurantes, eh, también, ¿no? Están comunicando ideas, están comunicando mm, en este caso podríamos decir una comercialización, ¿no? Ya, la comercialización de la venta, ¿no? De estos alimentos, de esa comida. Y bueno, por otro lado, pues también vemos eh,
el tema, ¿no? En el cuadrito, ¿no? Podemos ver el tema de los residuos, ¿no? Un, un tema que en los últimos años, podríamos decir, se ha vuelto bastante crítico, ¿no? El manejo de los residuos. ¿Cómo debemos manejar los residuos? ¿Dónde ubicarlos? Y también cómo y dónde deben finalmente tratarse estos residuos, ¿no? Ya, eso también es muy importante, ¿no? Sobre todo conociendo de que eh, en los últimos años, pues, ha habido un gran tema de eh, contaminación, cambio climático y, y tratar de hacer conocer a las personas acerca de la importancia eh, de nuestra responsabilidad en el manejo de los residuos. Bueno, acá tenemos también el tema ya de los gestos, ¿no? Los gestos y las posturas, ¿no? Tenemos que los gestos y las posturas que adoptan las personas eh, y comunican, ¿no? Están comunicando y esa comunicación podría ser incluso a la distancia, ¿no? Ya, entonces, estos gestos y posturas, pues, mm, tienen una carga informativa y que muchas veces lo que no se dice con palabras eh, se puede comunicar o o se hace entender a las personas mediante estos gestos. Ya, entonces ahí tenemos, ¿no? Distintas expresiones que hacen ver, hacen comunicar a otras personas lo que un individuo siente, piensa, ¿no? Acerca de alguna situación, acerca de algún mensaje, acerca de algún tema. ¿Ya? Entonces, siempre también hay que tener cuidado con los gestos y las posturas que adoptamos, ¿no? ¿Ya? Y sobre todo, ¿no? Ser coherente entre lo que decimos y nuestros gestos y posturas con los que también estamos comunicando. No acabemos, pues, ¿no? El tema de los gestos y la postura que adoptan las personas cuando se comunican a la distancia y que guardan entre la carga informativa, ¿no? Entre lo que se dice eh, y, o sea, lo que se dice o lo que decimos con palabras y nuestros gestos y posturas, ¿no? Dentro de una comunicación.
Bien, ahí tenemos entonces una comunicación bilateral, ¿no? Es decir, tengamos en cuenta que bilateral es dos, ¿no? Dos individuos, dos personas, eh, un emisor y un receptor. Ya, en este caso, tenemos, ¿no?, que cuando el receptor del mensaje puede convertirse en emisor para responder el mensaje recibido, ¿no?, en una conversación o diálogo, ¿no? Entonces, tenemos que el emisor, en este caso el varón, ¿no?, el que está vestido de negro, ¿ya? Es el que emite un mensaje, ¿no? Saluda, ¿no? Hola, y pregunta, ¿no? ¿Qué tal el verano? Entonces el receptor también podría responder, ¿no? Bien, entonces ahí vemos la respuesta, ¿no? Por parte de, en este caso, el receptor, que en un primer momento, ¿no? Ese receptor que en un primer momento recibe el mensaje, ¿no?, de hola, ¿qué tal el verano? En en un segundo momento ahora se convierte en emisor, ¿no? En este caso, pues la dama responde, ¿no? Muy bien, ¿y tú? También está emitiendo otro mensaje, ¿no? Como emite un mensaje, entonces se convierte en emisor y el varón eh, es el que recibe el mensaje. Bueno, ahí tenemos el caso de la comunicación unilateral, ¿no? Es decir, las señales, ¿no? En este caso las señales de tránsito. Mm, En este caso, pues, el transportista o eh, la persona que conduce un vehículo, eh, al fijarse, ¿no?, en estas señales, va a estar recibiendo una comunicación, ¿no? Va a estar recibiendo una comunicación, y aun cuando no tiene ese transportista, mm, este conductor del vehículo, aun cuando no tiene no tiene la posibilidad para dialogar, sin embargo, puede actuar, ¿no? Por ejemplo, eh, mm, ahí tenemos pues un letrero, ¿no?, que dice stop, es decir, alto, detenerse, un letrero que indica tomar un camino, ¿no? En este caso está indicando pues eh, hacia la derecha. Tenemos también otros letreros, ¿no? Donde vemos a un individuo caminando, ¿ya? Es decir, indica tránsito peatonal, eh, o por ejemplo, vemos también otro individuo sobre un caballo, vemos bicicletas, vemos moto, ¿ya?, que nos están indicando pues de que en determinada zona eh, eh, hay presencia de, eh, en este caso, ¿no?,
de tránsito de personas, ¿no? Tránsito peatonal, de tránsito de animales o en todo caso, pues, de personas que se transportan en caballos, o personas que se transportan en bicicletas o en motos, ¿no? Por lo cual, entonces, el conductor eh, de un auto, de un camión, debe tener precaución, ¿no? Mm, para no chocar, para no atropellar con estas otras personas que también hacen uso de la carretera o de las vías. Bueno, el caso de los signos, ¿no? Los signos ya es creaciones humanas que también, ¿no?, van a transmitir. Ahí tenemos de que en este caso, pues, los seres humanos podemos comunicarnos porque somos capaces de crear signos e interpretar como tales ciertos elementos de la realidad. Y como definición de signo, ¿ya? Podríamos decir que eh, un signo puede ser cualquier cosa, ¿no?, que percibamos por los sentidos y que nos evoca eh, otro objeto o hecho diferente del que mantiene o con el que mantiene una relación. ¿Ya? Entonces, se hace uso de los signos para poder comunicar eh, ciertas expresiones, ciertos mensajes que se quiere dar a los demás. Ya, por ejemplo, mm, en en lugares públicos, ¿no? Tenemos que uno de los signos muy usados es eh, el de los servicios, ¿no? El de los servicios higiénicos para indicar varón y mujer. Entonces ahí tenemos, pues, ¿no? Uno de los signos más usados, ¿no? Bueno, otro tema también muy importante es los indicios. Los indicios, ¿no?, que se basan en la relación causa-efecto entre dos hechos. ¿Ya? Entonces, muy bien, entonces tenemos en el caso de los indicios, ¿ya? Nos van a indicar esa relación causa-efecto, ¿ya?, entre dos hechos. Y, por ejemplo, ¿no?, podríamos tener, pues, como en el caso de la primera figura, ¿ya?, donde vemos eh, una, una escena donde hay bastante humo, eh, y vemos a personas también a un lado, ¿no? Lo cual nos hace pensar, pues, de que se trata de un incendio. ¿Ya? Bueno, la otra posibilidad es que podría tratarse de un volcán, ¿no? Un volcán en erupción, pero en este caso, pues, eh, no veríamos a personas al lado, ¿no?, al costado. Normalmente, pues, en el caso de la erupción de un volcán, las personas se alejan, ¿no?, huyen. Eh, bueno, en la figura del centro podemos ver, pues, bueno, en caricaturas, ¿no? Vemos, al parecer, pues,
un niño que está enfermo, ¿no? Tiene muy posiblemente un termómetro en la boca, eh, al costado tiene mm, mm, al parecer pues es pañitos para limpiarse, ¿no? La nariz, ¿ya? Hay un juguete y también pues un libro, ¿no? Es lo que nos hace pensar pues en un resfrío, ¿no? En un resfrío que, bueno, en determinadas épocas del año pues los resfríos se convierten en una especie de también, ¿no? Pequeñas pandemias, ¿no? En la foto que vemos a la derecha, ¿ya? Bueno, vemos una escena de fútbol, ¿no? En el cual pues vemos al futbolista que se queja de dolor, ¿no? Posiblemente pues ha recibido una patada, o podría ser una luxación, ¿ya? Y que nos indica también, pues, ¿no? Que posiblemente necesita del auxilio médico, ¿no? Mm, Bueno, en la parte inferior, también debajo de la escena del fútbol, vemos una, a un individuo que al parecer, pues, tiene señales de lesión en la cabeza, ¿no? Vemos heridas en el cuero cabelludo, ¿no? Nos está indicando, vemos una fractura en el pómulo, eh, vemos hinchazón en la parte mm, de la mejilla, ¿no? Eh, Vemos una secreción nasal, ¿no? Sangrado nasal, vemos el cuello rígido, ¿ya? Entonces mm, nos está indicando, pues, ¿no? Que ha sufrido, pues, una fuerte lesión. Bueno, y acá tenemos, pues, el uso de los símbolos, ya que como signos convencionales que mantienen una relación arbitraria con el objeto o hecho que representan. ¿Ya? Entonces ahí vemos el semáforo, ¿ya? En el que la mayoría conocemos, pues, ¿no? Que la luz roja indica alto, detenerse, ¿no? El verde implica la luz verde implica pasar, ¿no? Es decir, continuar el camino, y la luz ámbar nos está indicando eh, tener cuidado, ¿no? La luz ámbar nos indica que va a haber un cambio, ¿no? Entre el verde, de verde a rojo, de rojo a verde, ¿ya? Es decir, ¿no? El ámbar nos está indicando tener cuidado. En la figura del centro vemos eh, estos símbolos. Mm, a ver, ¿alguien puede identificar qué significan estos símbolos? De masculino y femenino. Ah, muy bien, exacto, ¿no? Ya, entonces, un círculo con una flechita hacia arriba, ¿no? Indica masculino, mientras que el círculo con una crucecita hacia abajo indica femenino, ¿no? Muchas veces eh, en los lugares públicos, ¿ya? También se hace uso de estos signos, ¿no? Para indicar un lugar para varones y otro lugar para damas. Pero a veces, eh,
no todos conocen estos símbolos y por eso, para ser más explícito, ¿no? Ya se usan las figuras, ¿no? O sea, la, una figura de un varón o una figura de una dama, ¿no? Para poder indicar cuál le corresponde a varones y cuál le corresponde a damas. Por ejemplo, tenemos aquí más a la derecha una cruz y una estrella. A ver, ¿alguien podría indicar qué nos informan, ¿no? Estos símbolos, cruz y estrella? La religión. Religión. Muy bien, religión, ¿no? Ya, la cruz normalmente, pues, ¿no? A los cristianos, ¿ya? Y la estrella indica judíos, ¿no? Ya, muy bien. En el caso de los interruptores, por ejemplo, ¿no? Es muy conocido los interruptores y las indicaciones de off y on, ¿no? Continuamente, pues, ¿no? Nuestros artefactos muchas veces tienen estas indicaciones, ¿no? Para encender o apagar. Mm, y bueno, los signos matemáticos, ¿no? Los signos matemáticos que, bueno, son en este caso, pues, más conocidos en un contexto académico como en el que nos encontramos, ¿no? Y que continuamente estamos haciendo uso para realizar eh, nuestros cálculos, operaciones. eh, bueno, en el caso de indicaciones en un mapa, ¿no? Las indicaciones de un mapa también hacen uso de los iconos, ¿no? Los cuales, mm, bueno, indican, pues, ¿no? Una relación de semejanza entre hechos y objetos. Y básicamente, pues, ¿no? En este caso tenemos que los mapas, planos, fotografías, son ejemplos de iconos. ¿Ya? Por ejemplo, lo que veíamos hace un momento, ¿no? Acerca de las indicaciones del clima, ¿no? También se combina, ¿no? Estos iconos de clima con el mapa para indicar justamente, ¿no? En qué regiones está en determinado clima, ¿ya? Y para que las personas tomen sus precauciones, ¿no? Para que lleven más abrigo, para que posiblemente, pues, no lleven paraguas, o eh, bueno, las indicaciones que se consideren necesarias, pues, ¿no? A ver, vamos a hacer un break ya de unos 10 minutos para continuar, ¿sí?